Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver caras aún felices después de este tercer día intenso de intercambio de conocimientos y de experiencia. Esta es la última mesa. Tenemos entre nosotros a un renombrado colega economista mexicano y el resto de nuestros invitados ponentes son políticos latinoamericanos. El doctor Rolando Cordera Campos, economista; el ministro Freddy Ehlers, periodista y político ecuatoriano; Luis Mella, médico y político chileno; Juan Javier Zárate, embajador boliviano; y Marcelo Zaiduni, comunicólogo boliviano. Entonces, voy a pasar a darle la palabra al doctor Rolando Cordera. Este panel, la intención es tratar de reflejar las experiencias latinoamericanas y tratar de hacer un análisis comparado de buenas prácticas políticas de estos policy makers. El doctor Rolando Cordera Campos es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Les pido un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias, Waldo, y muchas gracias a los organizadores de este interesante convivio. Que me ha llevado a recapacitar y espero que con calma a reconsiderar algunos de los principios y criterios que yo utilizo para acercarme a la realidad del mundo y en particular de América Latina y de México. Cambié un poco sobre la marcha mi estrategia expositiva porque me di cuenta de que lo que tendremos después de mí será la presentación de experiencias y casos, algunos casos de la región latinoamericana. Yo hice inicialmente un esfuerzo por generalizar mi discurso sobre América Latina, pero sabiendo que en este como en otros casos no es lo más recomendable generalizar, porque la nuestra más bien se singulariza por ser una región no generalizable. De hecho, no hemos sido capaces los latinoamericanos de configurar una región propiamente dicha. Esa ha sido parte de nuestras maldiciones heredadas del régimen colonial. Y pues ahora, como en otros momentos, yo aprovecho la presencia de estos hermanos latinoamericanos para hacer votos porque uno de nuestros propósitos a recuperar sea precisamente el de forjar una región caracterizada por la cooperación, el intercambio entre sus diferentes pueblos. Por mi parte, pues yo lo que quiero hacer es darles una humilde y sincera bienvenida a nuestro país. Yo no voy a… el título original de mi ponencia era En tiempos de malestar, recuperemos la idea de desarrollo. Y le agregué, al calor de lo que he escuchado, o cómo inscribir el bienestar subjetivo en el malestar objetivo y viceversa. No lo logré, como ustedes se imaginarán, pero sí les puedo decir que me voy con una serie de interrogantes sobre la cuestión que nos convocó aquí bajo el título general de bienestar
y desarrollo. Hay muchos esfuerzos hoy en el mundo por dejar atrás pues, nuestro legado más preciado en materia de manipulación económica, que es utilizar como criterio prácticamente único, universal, el del Producto Interno Bruto por persona. Desde los tiempos en que se inventó el Índice de Desarrollo Humano, gracias a las lecciones de Amartya Sen, y ahora con el notable informe hecho, entre otros, por Amartya y por Joseph Stiglitz, a convocatoria del entonces presidente francés Sarkozy, junto con los esfuerzos de la OCDE y las inspiradas sugerencias del Reino de Bután, pues tenemos que vernoslas con la necesidad de incorporar otras variables que nos sirvan para evaluar la situación de las sociedades e incluso nos permitan generar políticas del Estado, o como se dice aquí, políticas públicas más congruentes con el inventario de necesidades, carencias y al mismo tiempo aspiraciones de las respectivas comunidades. Es decir, politizar la acción del Estado y deseconomizarla en la medida en que esto sea posible. Y estas son algunas de las conclusiones a las que yo estaría llegando después de escuchar las ricas presentaciones de ayer y de hoy. Tenemos en efecto que hacer un esfuerzo por examinar esto que llamamos los procesos de cambio y desarrollo desde una perspectiva multidimensional, compleja y holística, como se sugería también ayer. Y sin embargo, pues yo soy un economista irredento, trato de ser economista político, pero pues ahí me formé, en esa tradición me hice y le guardo el respeto debido a esto que en el siglo XIX, frente a las profecías del monje Tomás Roberto Malthus, se ganó el epíteto de ciencia lúgubre. The Dismal Science, dijo un gran historiador inglés, frente a aquellas profecías que nos hablaban de la imposibilidad del desarrollo, debido a la proclividad de los humanos para multiplicarse sin tomar en cuenta que los alimentos crecían solo linealmente. Esto quedó atrás, estas profecías quedaron atrás gracias al uso de la tecnología y a la expansión del capitalismo, pero henos aquí que más de un siglo después tenemos que volver a preguntarnos si somos capaces de asegurar la reproducción de la especie en sus aspectos fundamentales y elementales, que tienen que ver por un lado con la alimentación y por otro lado con la salud y la capacidad de vida colectiva. Eso es lo que recorre hoy el mundo cuando en medio de una crisis que insiste en no terminar, desde el mundo avanzado se habla con insistencia de que probablemente hayamos entrado a una fase larga de estancamiento persistente, como le llamó el gran economista Schiller, o estancamiento secular, como le llamó otro economista americano, Larry Summers. Es en esta perspectiva en la que nos movemos y yo creo tenemos que discutir esta relación o esta posible homologación del bienestar subjetivo en un ambiente nacional e internacional de malestar objetivo. Bueno, para apresurar mi presentación, les diría que la felicidad, el bienestar subjetivo, etcétera, nos remite a, como se dijo ayer, a una agenda política que no puede desligarse
de la cuestión social abrumada todavía hoy por cuotas millonarias de pobreza y por coeficientes impresionantes de desigualdad. Y en esto sí, los latinoamericanos nos unimos. Con democracia más o menos eficaz, recuperada, reconquistada o construida, como es el caso nuestro, con crecimientos relativamente aceptables en los últimos años, sobre todo en el Cono Sur, gracias al boom de las materias primas y resultado de la expansión extraordinaria de China, con la apertura y la globalización de nuestras economías. Con todo eso, seguimos siendo el continente más desigual de la Tierra, y si no el más pobre, sí, un continente con muchos pobres, tanto en el campo como en las ciudades. Es como si la globalización, y más bien como si la pobreza y la desigualdad se hubieran también modernizado al ritmo en que lo hizo nuestra sociedad política y lo hicieron con particular entusiasmo nuestras élites. Y frente a esta cuestión de combinación de desigualdad con pobreza urbanas, yo lo que propongo como mensaje es la recuperación de la idea del desarrollo, entendido como un proceso de cambio social y estructural, combinado, como lo recomendara Joseph Stiglitz, siendo vicepresidente del Banco Mundial, combinado con un complejo proceso de aprendizaje democrático. Esa es la idea del desarrollo que pienso yo tenemos que recuperar. Y digo recuperar porque se nos había planteado una noción de esta naturaleza desde hace muchos años. Cuando Raúl Prebisch y Celso Furtado, entre otros, acuñaron la teoría del desarrollo latinoamericano asociada a lo que luego se llamó la corriente cepalina de pensamiento social. Y la pregunta que ellos se hacían de cómo construir sociedades sólidas, capaces de enfrentar las veleidades del ciclo internacional, creando una industrialización robusta, con capacidad de inclusión social, siguen siendo las preguntas que tenemos que hacernos hoy desde México y de América Latina toda. Es decir, cómo construir sociedades más democráticas, igualitarias y solidarias. ¿Puede durar, agregaría, la democracia en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? ¿Hasta dónde es posible hablar de democracia con el mantenimiento y reproducción de la inequidad económica y social? ¿Cómo lograr cambios sustanciales que contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y exclusión y a garantizar el acceso y el ejercicio universal de los derechos sociales? Estos cuestionamientos no son meros ejercicios intelectuales, sino los dilemas que embargan al pensamiento social y político de nuestro continente. Después de años de recuperación democrática y de casi 2 décadas de crecimiento económico, la desigualdad le plantea a la democracia enormes desafíos. Podría decirse incluso que la desigualdad se ha convertido en una cultura, y no de la pobreza, como le estudiaron los antropólogos, sino una cultura de la riqueza concentrada. Tenemos entonces que asumir que la cohesión social que tanto nos preocupa es fruto del desarrollo democrático de las sociedades, pero a la vez se ha vuelto una condición para que los gobiernos renueven su legitimidad y la democracia concite la participación y el apoyo de la ciudadanía. Como ha dicho la filósofa española Adela Cortina, Estado democrático, economía ética y ciudadanía activa forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. En articular los esfuerzos de estos 3 poderes, el político, el económico y el cívico, reside la piedra filosofal de los nuevos tiempos.
Pues bien, para terminar yo les introduciría a la realidad actual de mi país, de México, que debo decirlo, no en afán provocativo, que a mí no me hace nada feliz. A mí más bien me hace infeliz enfrentarme a este cuadro de malestar objetivo que emana, si podemos avanzar en las gráficas, de, por un lado, una caída tendencial de la capacidad de crecimiento económico y entonces de la capacidad de incorporar por la vía del trabajo a las nuevas camadas demográficas que han emergido en México a partir de los años 70 y que nos han vuelto el país de jóvenes y adultos jóvenes que somos hoy, a diferencia del país de niños que éramos hace 30 o 40 años. Si perdimos una capacidad notable de dinámica económica, a pesar de que nos volvimos país ejemplo en materia de cambios estructurales de mercado para apurar la globalización del país a fines del siglo XX. Nos volvimos grandes exportadores de manufacturas, uno de los principales constructores y exportadores de automóviles y partes, bienes eléctricos y electrónicos. Se transformó la geografía económica del centro norte y del norte de México y, sin embargo, todos estos cambios no resultaron en el crecimiento económico indispensable simplemente para cachar a la nueva demografía. ¿Pasamos a otro? Esta es la visión tendencial de esta caída tendencial de nuestra dinámica económica. ¿Seguimos? Y al mismo tiempo nos volvimos plurales y democráticos y abandonamos la vieja tradición del partido hegemónico o prácticamente único que dejó su lugar a una pluralidad que ahora se nos presenta como una pluralidad ya no tan promisoria como en el inicio del proceso y al mismo tiempo sí ingobernable hasta excesos de descomposición política como los que ha vivido nuestro país a partir de la tragedia criminal de Iguala. ¿Seguimos? Y esa era la gran promesa, el cambio demográfico que abatía la dependencia y nos ofrecía un panorama demográfico de una población joven, creciente, en condiciones de trabajar y con un nivel de escolaridad superior en términos promedio al nivel de escolaridad de las generaciones anteriores que hicieron la industrialización que pudimos lograr en nuestro país a partir de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. ¿Seguimos? ¿Seguimos? El otro lado de esta falla, de esta frustración con el cambio estructural está dada en este cuadro. Entre 2000 y 2010 nuestra fuerza de trabajo aumentó en 10 millones de gentes y sin embargo solo 3 millones encontraron lugar en lo que se llama la ocupación formal, es decir, con acceso a la seguridad social, contrato de trabajo, etcétera. La mayoría, el 4.3 millones, se incorporaron a lo que llamamos la economía informal y la ocupación informal, carente de seguridad social y en muchas ocasiones, en grandes proporciones, una ocupación precaria y mal pagada. Ahí sí importan los niveles de salarios para la felicidad o la infelicidad, como quiera cada quien calificarlo, pero ahí sí importan los niveles de salarios. ¿Seguimos? Y el resultado de esta malhadada combinación entre lento crecimiento y cambio demográfico y consecuente informalidad, pues ha sido que no logramos abandonar, como lo pensábamos todavía en los primeros años del siglo XXI, los niveles de pobreza absoluta que recogíamos de las crisis de los años 80 y 90. Hoy, según la cuenta de Coneval, 61.400.000 mexicanos viven bajo algún tipo de condición de pobreza.
En 1996, estos eran 64 millones. Logramos reducir esos niveles y luego con la crisis y la persistencia del estancamiento relativo, pues volvimos a las cuotas anteriores. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Detrás de esto está, por eso les digo que los salarios importan, está esta estructura salarial. No llegamos al 11% de los ocupados quienes ganamos 5 salarios mínimos o más. Luego sigue el 17% que gana de 3 a 5 salarios mínimos, y luego el 23, casi el 23% que obtiene ingresos equivalentes a 2 y hasta 3 salarios mínimos, y luego 25, 29, 39, 48, casi 50% tiene ingresos equivalentes, no superiores a 2 salarios mínimos, y el 15% apenas obtiene ingresos equivalentes a 1 salario mínimo. Bueno, esta es la matriz del malestar social, que esperemos no se convierta en malestar político. ¿Habría otra? El otro lado de esta luna es la concentración. En términos monetarios, el 10% más rico de México concentra casi el 41% del ingreso total. Es decir, esto equivale a la suma de ingresos de las personas ubicadas en los deciles 1, el más pobre, al 8. Es decir, vivimos una situación no solo de concentración del ingreso y la riqueza, sino de un distanciamiento progresivo de tipo social entre las cúpulas beneficiadas por este mecanismo y el resto de la sociedad. No solamente los de más abajo, sino los más cercanos a las cúpulas viven una situación de distancia social que quizás esté gestando ahí este malestar en la cultura, o con la cultura de que nos hablara Freud allá a principios del siglo XX. Hace años, hace 10, el PNUD nos advirtió a los latinoamericanos que de seguir la situación de pobreza y desigualdad se estaba gestando un malestar en la democracia. Y advertía, si sigue esto, lo que se puede dar es un malestar con la democracia. Yo creo que los mexicanos tenemos que pensar en la actualidad de esa advertencia de las Naciones Unidas. Los últimos acontecimientos ya nos hablan de un malestar no solo general, genérico, abstracto, sino un malestar preciso en la democracia, pero que se puede convertir en un malestar con la democracia, es decir, con el sistema político que hemos logrado construir en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rolando Cordera. Yo creo que han sido muy interesantes las reflexiones que nos ha hecho, sobre todo en el sentido del cambio social y estructural con aprendizaje democrático, y que es algo que podríamos tratar de implementar en los diferentes niveles de gobierno. Y ahora les voy a presentar a Freddy Ehlers. Él se desempeña actualmente como ministro en la Secretaría del Buen Vivir, iniciativa de la Presidencia de Ecuador que tiene el fin de promover la transformación del ser humano para construir la sociedad del buen vivir. Una sociedad sustentable, justa y plena. Fue secretario general de la Comunidad Andina, ministro de Turismo, vicepresidente del Parlamento Andino y 2 veces candidato a la presidencia del Ecuador, representando a movimientos sociales indígenas y de la sociedad civil en general. Es productor de televisión y periodista. Mantuvo el programa La Televisión como el de mayor audiencia durante 20 años, ganando el Premio Global 500, galardón entregado por Naciones Unidas por la conservación del medio ambiente. Freddy Ehlers practica meditación zen y promueve una forma de vida consciente.
Por favor, ministro. Muchas gracias. Saludos a Rolando y a nuestros compañeros y a todos ustedes. Yo quería, a pesar del cortísimo tiempo que tenemos, nos hemos aguantado ya 70 conferencias, creo que es récord Guinness. 70 conferencias, nos tienen que dar un PhD después de esto. ¿Ah? ¿No es cierto? Creo que nunca he asistido yo a algo así y me emociona muchísimo. Por eso quería yo comenzar con algo que yo creo que es algo sagrado y algo que viene de los toltecas. Hemos hablado tanto en estos 3 días, millones de palabras, que les quiero proponer hacer lo que hacían los toltecas, que dice en el Museo Arqueológico de México que eran hombres muy sabios, que pasaban muchas horas hablando con su corazón. Hagamos un momento de silencio para escucharle a nuestro corazón. Yo creo que, muchas gracias, que de verdad lo mejor sería hacer los 20 minutos de silencio. Sería mucho más útil para todos nosotros, pero algo tengo que decirles. Y como vengo de la televisión, quiero que nos divirtamos un poco de ver unos videos que tenemos y que de alguna manera hablan de lo que ha hecho Ecuador, tal vez el primer país en el mundo que creó un ministerio del buen vivir, un ministerio para la felicidad. Se llama la Secretaría Nacional de la Felicidad. Estamos en un momento muy complicado, muy difícil. Y hace poco estuve yo con alguien a quien quiero y admiro mucho, el presidente Mujica del Uruguay, que no solo que predica el buen vivir y la felicidad, sino que lo practica. Y ahí con 2 artistas hicieron una canción de un pueblito imaginario, como era Tlaquepaque hace medio siglo, ¿no? Donde se vivía bien, donde había una forma distinta de ver la vida. Y le hicimos este video que quisiéramos compartir con ustedes, porque eso es lo que está pasando en todos nuestros países.
cambiar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas ni tener un monumento del atraso, que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma o Palermo erró penal, todo el mundo vive al tanto de 1.000.000 de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo el mercado, árbol sin raíces, no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo el mercado, árbol sin raíces, no aguanta parado ningún temporal. La causa más profunda de la infelicidad contemporánea no es la riqueza o la pobreza, pero en el fondo es que estamos terriblemente solos. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. No hay alternativa, gracias. Eso es lo que está pasando en la imagen, un cuadrado y un triángulo. ¿Qué es la felicidad? La armonía, la igualdad, la equidad, la solidaridad. Eso dice la declaración en el Ecuador del buen vivir, del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. En el triángulo dice que es salud, amor y dinero. La mayoría de gente, al hacer encuestas, optan por el triángulo. El uno es el buen vivir y el otro es una declaración de la Coca-Cola, que ha creado un Instituto Mundial en España de la Felicidad, porque la felicidad, como decía alguien ayer, se ha convertido ya en industria. Y como es lo que buscamos, ahora el sistema quiere vender la felicidad vendiendo los productos, y ese es el gran engaño. Como tenemos poquísimo tiempo, yo quiero presentarles al presidente Rafael Correa, que ha hecho del buen vivir el centro del gobierno nacional, la búsqueda de la felicidad. Si lo tenemos listo, vamos a ir directo a ese video, porque el tiempo apremia. ¿Estamos? Esto es lo que hace todos los sábados, que da su informe a la nación el presidente Correa. Los países más ricos no son los países más felices, y el objetivo es ser felices, el buen vivir. De hecho, normalmente los países más ricos son llenos de gente triste. Hay gente tan pobre, pero tan pobre, que solo tiene dinero. Entonces debemos cuidarnos mucho de caer en el consumismo. Entonces nos dimos cuenta que estamos teniendo una gran parte del problema. Aumentar cantidad de recursos, cantidad de ingresos. ¿Pero para qué? Tener más no significa necesitar menos. Y el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El más feliz no es el que más posee, es el que menos necesita. San Francisco de Asís decía, poseo poco, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. A veces sería el secreto de la felicidad. Pero en todo caso, el buen vivir busca ser una alternativa al modelo consumista de Occidente, al modelo de la acumulación, al modelo materialista. Y probablemente estamos cayendo en aquello. Y ustedes saben que creamos la Secretaría del Buen Vivir, la preside Freddy Vélez. Algunos no entienden qué es lo que estamos buscando. Tenemos que buscar una nueva
noción de desarrollo, lo que hemos llamado el buen vivir. Entonces, esa es un poco la labor de la Secretaría de Frederick, recordar a los jóvenes, a la ciudadanía, lo que es la verdadera felicidad, que no es rodearse de bienes materiales, es satisfacer necesidades básicas. No es la miseria, no es la pobreza, eso hay que superarlo, pero tampoco es la opulencia, tampoco es el materialismo, es vivir de lo que se hace con todo el ánimo. La Secretaría está para recordar a todos los ministerios que todos sus programas deben tener esta visión, que va más allá de lo material, del crecimiento, del éxito económico, ¿no? Conservar valores, principios, nuestras tradiciones, trascendencia. Eso es lo que diferencia el ser humano del animal, el sentido de trascendencia. Sin embargo, yo todavía creo que hay mucha inconsciencia, porque mientras tengamos las grandes desigualdades de América Latina, mientras tengamos miseria, no se puede ser feliz en la miseria, compañero. La miseria no es folclore, la miseria es injusticia, es insulto a la dignidad humana. ¿A dónde vamos como sociedad? ¿Qué es lo que buscan nuestros jóvenes? Tan solo acumular, llenarse de bienes materiales, eso es llenarse de vacío. Hay otro sentido en la vida, y ese es el sentido que trata de proponer, de mostrar nuestra Secretaría del Buen Vivir. La Secretaría del Buen Vivir es muy pequeña, apenas 40 personas, pero depende directamente del presidente de la República y coordina con toda la administración pública para que toda acción que se haga en el Ecuador esté enmarcada en la búsqueda de la felicidad, en el buen vivir que nosotros llamamos. Y hasta ahora los dos países que proponen, decía con mis colegas que continúan, a quienes admiro y quiero mucho, Bolivia y Ecuador proponen lo mismo y tienen un amplísimo respaldo nacional desde hace muchísimos años, porque yo creo que lo que se está planteando es un modelo de vida distinto, en el que no solo el dinero sea lo que marque, sino que sea realmente la realización personal. Tenía yo varios temas, vamos a ir al último Santiago. Es tan difícil decirlo en tan poco tiempo. Para explicarles, la Secretaría del Buen Vivir trabaja a nivel internacional, viajamos por muchos lugares del mundo dando charlas y conferencias. Ayer estuve reunido con los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, tal vez fue el mejor momento de toda mi estadía aquí, porque conversamos largamente sobre qué estamos haciendo. Y por eso también uniéndome a eso que hicieron con los libros hace un momento, vamos de todos los que están aquí a invitar a una persona para que lo más pronto el próximo año venga al Ecuador y que vean y recorran el país para ver qué es el buen vivir del que habla el Ecuador. Es como dicen, ver para creer, o sea, cuando termine esta sesión igual pueden hacer un pequeño sorteo para que sea por el azar esto. A veces es difícil explicar qué es el buen vivir, así es que reunimos a unos jóvenes músicos, a un gran compositor, y les dijimos, ¿por qué no nos hacen una canción que explique qué es el buen vivir y cómo podemos cambiar nuestro modelo de vida? Y este es el resultado, con lo que yo les agradezco mucho su atención y le felicito, ya lo haremos al final cuando esté aquí David, porque lo que ha pasado en Guadalajara va a ser un hito histórico. Recuerden ustedes, los que han estado aquí, van a decir algún día a sus hijos y a sus nietos, yo estuve el día en que Guadalajara congregó a 70 personas del mundo entero para hablar por primera vez sobre la importancia de que sea la felicidad, el amor y no la codicia y el dinero la razón de la vida de todos nosotros. Y este es el resumen de lo que nosotros hacemos. Podemos ser felices, gritando de los brazos y llenar
falte nada. Muchas gracias al ministro Ehlers. Después de ver los videos pienso siempre en el bajo presupuesto con que cuentan los gobiernos de Latinoamérica y yo creo que sí le vamos a tomar la palabra en el comité organizador al ministro para hacer un viaje y aprender de esta visión tan emprendedora que están llevando en Ecuador. Ahora les voy a presentar a Luis Mella Gajardo, es alcalde de Quillota, Chile, desde 1992. La propuesta social que ha caracterizado a su administración municipal inspiró al gobierno de su país a impulsar el programa Chile Solidario, que es una serie de políticas para ayudar a personas en pobreza para superar su condición social y económica. Por su labor ha recibido diversas distinciones a nivel de su país. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a quienes me han antecedido, especialmente, ministro. Muchísimas gracias por su presentación, porque me motiva y me permite decirles desde el primer momento que vengo desde Chile, desde Quillota, una comuna de 100.000 habitantes que está ubicada a 125 kilómetros de Santiago, a 40 kilómetros de Viña del Mar, una comuna agrícola que ha decidido trabajar por la felicidad del ser humano. La siguiente, por favor. Quillota está ubicada en el corazón de la quinta región, es una ciudad agrícola, es una ciudad que, como cualquier otra, tiene muchos problemas y enfrenta muchas dificultades, desde la pobreza, la delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción. La siguiente, por favor. Yo les quiero hablar de amor, quiero hablarles de rentabilidad humana, quiero hablarles de colaboración versus competencia, quiero hablarles de un modelo que está siendo exitoso y que es posible replicar en cualquier lugar del mundo y que es posible plantearlo para transformar nuestra sociedad. Hace algún tiempo, ustedes escucharon, es difícil mantenerse en un cargo tanto tiempo. Yo quiero contarles que el año 92 en nuestro país se hicieron las primeras elecciones municipales después de la vuelta a la democracia. Con 31 años fui elegido alcalde de Quillota. En Quillota, en Chile en general, hay reelección indefinida, no hay periodos. Y he tenido la gran oportunidad que la comunidad me ha reelegido hasta el día de hoy. Y la verdad es que en la última elección, sorprendentemente para mí también, lo digo con mucha humildad, porque creo que refuerza lo que yo les voy a presentar hoy día, me eligieron con un 70% de los votos. ¿Y qué significa esto? Significa que hemos podido hacer un proyecto a largo plazo. Conversábamos con el equipo técnico del municipio a propósito de una población de Quillota donde hicimos todo lo que nos pidieron, a propósito de los problemas. Pavimentamos calles, construimos casas, construimos multicanchas, ampliamos sede comunitaria y fuimos a ese lugar y pensábamos que íbamos a encontrar una maravilla, todos contentos con el alcalde, todos felices. Y no encontramos eso. Encontramos tristeza, violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, delincuencia. Y nuestra misión era mejorar calidad de vida. Y nos dimos cuenta de algo que es muy importante, que lo que la gente entendía por calidad de vida era solo cosas materiales. Y que lo que nosotros buscábamos como municipio era mucho más que eso. Y por eso cambiamos la misión por la felicidad del ser humano. La siguiente, por favor. El psicólogo padre de la psicología positiva, Martin Seligman, en uno de sus libros, La auténtica felicidad, plantea esta fórmula que nos ayuda a ordenar lo que yo les quiero presentar. Él dice que la felicidad tiene una raíz genética, alguna predisposición que todos traemos, pero que después es la sumatoria de circunstancias más voluntad. Y lo primero que uno aprende desde la política
es que los políticos siempre nos preocupamos solo de las circunstancias, es decir, de una de las variables de la felicidad. Tratamos de arreglar las cosas, tratamos de solucionar los problemas que la gente nos plantea, pero desde la política nos hemos preocupado de la voluntad, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con una mirada más holística, que tiene que ver con el sentido de vida, que tiene que ver con qué me motiva a mí, qué me hace querer formar parte de una comunidad para participar activamente en una transformación. Por lo tanto, nosotros dijimos, es nuestra misión, si queremos que los quillotanos sean felices, no solo pavimentar calles, ampliar sedes, construir casas. Tenemos que ver al ser humano integral. La siguiente, por favor. Y como todos los municipios del mundo, hay 3 variantes del desarrollo que trabajamos las municipalidades: el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo urbano. En un proyecto humanizador como el que queremos hacer, porque la máxima expresión de éxito de un proyecto humanizador es la felicidad de las personas, en ese proyecto humanizador la clave está en poner en el centro al ser humano, no al mercado, no al dinero, no al poder, al ser humano en el centro. Y por lo tanto dijimos, los 3 pilares para la felicidad del ser humano. La siguiente, por favor. Hemos tenido la gran oportunidad, maravillosa oportunidad, de contactarnos con un ser humano espectacular de nuestro país, profesor, conocido internacionalmente, el querido profesor Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, creador de la biología de la mar, asesor de muchos países en el mundo, y él tuvo la humildad, y doy gracias a Dios que nos ocurrió, de ir a Quillota, de estar con nosotros, de querer conocer en esencia lo que estábamos haciendo. Nosotros pensábamos llegar a él, pero parecía inalcanzable. Y un funcionario nuestro que hizo un diplomado en matrística, donde está él, en todas las clases pedía la palabra y decía, en Quillota. Y fue tanto que el gerente un día llegó a la alcaldía y me dijo, oiga, alcalde, yo quiero hablar con usted porque hay un alumno que nos tiene hasta más arriba de la coronilla, porque todo lo que hablamos dice en Quillota. Y bueno, y fue a Quillota. Y después el gerente dijo, esto lo tiene que ver el profesor. Y el profesor Maturana nos dio un día entero para visitar Quillota, para visitar nuestra experiencia. Y una de las tantas cosas que hemos aprendido con él es cuando nos dice algo que en la práctica hemos reconocido. La principal necesidad del ser humano es ser visto, no pasar desapercibido por la vida, ser reconocido por otros, ser valorado por otros. La siguiente, por favor. Y fíjense ustedes que nosotros hemos acuñado un término a partir de la práctica y que yo hoy día quiero compartir con ustedes y especialmente con los economistas, con los investigadores. Ojalá tomen lo que les quiero contar y ojalá ustedes que tienen la experiencia, las capacidades que yo no tengo, lo estudien y puedan hacer algo con este término. Y para explicarles este término les voy a contar una historia. En una oportunidad le pedí a mi gente que quería visitar la escuela más pobre de Quillota, pero no quería hablar con los profesores ni con los apoderados, quería hablar con los niños. Y fui al recreo, me reuní con ellos, me escucharon, yo les dije, ¿qué puedo hacer yo como alcalde por ustedes? Los niños me escucharon y me dijeron, lo vamos a pensar, alcalde. No me respondieron inmediatamente. Bueno, yo tuve paciencia y esperé y fui en una segunda oportunidad. Yo iba preparado, les juro, para que me pidieran salas, videos, que me pidieran las cosas más increíbles y yo tenía que cumplirle, así que lo iba a presentar a fondos regionales, nacionales. Yo les tenía que cumplir. Yo pensaba en millones. ¿Y saben lo que me pidieron los niños? Alcalde, queremos que nos compre instrumentos musicales para poder desfilar el 21 de mayo, en que es una celebración especial, como lo hacen los niños de los colegios pagados. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben cuánto costaba eso? Ni 60, ni 40, ni 80, 2,5 millones de pesos. El consejo hizo una modificación, compramos los instrumentos, los niños desfilaban con música envasada, llegaron los instrumentos y me invitan a la ceremonia de investidura de la banda. Y llego a ese lugar y fue maravilloso. Se produjo un milagro. Aparecieron apoderados que hace años no iban al colegio. Vi a vecinos pobladores
con su mejor pinta, con su mejor ropa. Fueron a la ceremonia de la investidura de la banda de sus hijos. ¿Y saben lo que pasó? Que ese colegio cambió para siempre. Hace 3 meses, una revista de Chile hizo un recuento de los colegios que más habían subido el CIMSE, que es la prueba para ver calidad de la educación en Chile. Y esa escuela, que se llama Nuestro Mundo, estaba entre las 10 escuelas de Chile que más habían subido el CIMSE. Y volvieron los apoderados, y volvieron todos, y nos costó 2,5 millones de pesos, ni 20, ni 40, ni 60. Nos reunimos con el equipo y dijimos, ¿qué pasó aquí? Rentabilidad humana. ¿Y cómo definimos rentabilidad humana? Lo definimos de manera simple como cuánto gana en dignidad, en motivación, y gracias al profesor Maturana agregamos en ser visto un ser humano frente a un proyecto. ¿Saben lo que nos dijeron los niños? Que querían ser vistos en la sociedad quillotana, que no querían ser más ignorados, que no querían ir más a mirar el desfile, sino que querían desfilar como lo hacían los niños de los colegios pagados. Y tuve una segunda experiencia. Un grupo de apoderados de niños con parálisis cerebral me pide audiencia y me dice, alcalde, ayúdenos porque nuestros niños están en las casas y tenemos un kinesiólogo cubano que los puede ayudar, pero hemos presentado proyectos a todas las fuentes y nos dicen que nuestro proyecto no es rentable. ¿Pero por qué no es rentable? Porque me dicen que somos muy pocos para mucha plata. Ojo, ¿cómo estamos evaluando los proyectos hoy día en el mundo? Rentabilidad económica y social. ¿Y qué pasa con la rentabilidad humana? Nos atrevimos, financiamos el proyecto y otro gran milagro. A partir de 15 apoderados surgió una comunidad Esperanza 2000. Creamos un colegio, trajimos buses para discapacitados y todo cambió a partir de esa inversión. Ese proyecto no pasaba ninguna evaluación de las tradicionales de rentabilidad económica y social. Sin embargo, fue exitoso. Con esto, queridos amigos, lo que les quiero decir, ¿y qué tal para los economistas, para los planificadores? ¿Qué tal si cuando preparamos un proyecto no nos preguntamos cuánto gana cada ser humano en dignidad, en motivación y en ser visto? Un día le dije a un economista, ¿cuánto vale una comunidad motivada frente a un proyecto político? Oro vale. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no confiamos? La siguiente, por favor. Hemos tomado contacto con mucha gente que trabaja este tema, con el PNUD, con el profesor Maturana y Biología de la Mar y Matrística, con el Instituto del Bienestar y el profesor Daniel, que estuvo aquí exponiendo el lunes, con mucha gente que nos está ayudando. La siguiente, por favor. Pero este es el tema de fondo. Nosotros creemos que tenemos que definitivamente cuestionar el modelo que existe hoy día en el mundo. Por eso comparto tanto lo que decía el ministro. Atrevámonos a cuestionar el modelo, porque el actual modelo nos está destruyendo, porque el actual modelo nos está dañando, porque es un modelo que nos obliga a competir y no a colaborar. ¿Por qué estamos en el malestar? Quiero recoger las palabras del profesor Maturana un día conversando también. Me dijo, ¿sabe, alcalde, lo que pasa en el mundo? ¿Sabe por qué hay tanto malestar? Porque el ser humano está programado para colaborar. Y el mundo le está exigiendo competir. Y mientras el mundo le siga exigiendo competir, va a estar en el malestar. Y cuando un programa de gobierno promueva la colaboración, va a brotar el bienestar y la felicidad. Y quiero ahora, desde la gestión local, rápidamente mostrarles 4 experiencias para que veamos que esto se puede practicar. La siguiente, por favor. Este es nuestro gran proyecto. Lo propuso el profesor Maturana, que cree en nosotros, y en eso estamos. Tenemos que hacer una transformación cultural, pasar de la competencia a la colaboración. Ese es nuestro desafío, dejar a un lado la competencia y colaborar. ¿Cómo lo estamos haciendo? La siguiente, por favor. Hemos creado un centro de promoción de la salud y la cultura, donde juntamos adultos mayores con jóvenes que hacen rock, con jóvenes discapacitados, con mujeres que hacen aeróbica. Parecía una locura. Los integramos a todos en una casa. Al principio con miedo. Cuando me lo propusieron, tengo que decirlo, le dije a la persona, pero estás loco. Y la bulla, y el rock, ¿y cómo?
los vieran ustedes hoy día, están todos felices, porque es la vida expresada en ese lugar. A veces creemos que hay que separar por grupo etario, separar por condiciones, cuando al final, cuando uno sale a la calle, nos encontramos todos. También el profesor Maturana nos ha dicho, es en la convivencia, en el amar, donde se construye una sociedad mejor. La siguiente, por favor. Los adultos mayores tenían que pelear con otras horas, creamos un centro especial del adulto mayor para responder a otra problemática. La siguiente. Esto nos llena de orgullo. Yo soy médico y atiendo pacientes. Y un día una paciente me dijo, disculpe doctor, ¿le puedo hablar como alcalde ahora? Bueno, dígame. ¿Sabe que yo quiero hacer algo con mi vida y no sé dónde ir? Quiero ayudar a los demás. Y bastó esa pregunta para darnos cuenta que en nuestras ciudades hay muchos bancos para cuando uno necesita un crédito. Pero ¿hay lugares para preguntarle dónde puedo ayudar a mi prójimo? No había. Creamos Banamor. En 2 palabras, ¿en qué consiste Banamor? Un banco. Y jugamos con los términos económicos. Jugamos para provocar. Banamor tiene agente, tiene directorio. Banamor ofrece rentabilidad del 100%. ¿Quién nos puede igualar? Pero rentabilidad humana, no plata. Rentabilidad humana. Banamor tiene ejecutivos, tiene captación y colocación. La captación es el que quiere ayudar al prójimo. La colocación es darle al que necesita. Y es la sociedad la que ayuda. No dependemos de la autoridad, ni dependemos del alcalde, ni de nada. Es la sociedad que colaborando participa. La siguiente, por favor. Y uno de los orgullos más grandes que me llena a mí personalmente satisfacción, Yaquillota. Nos dimos cuenta que los enfermitos de cáncer terminal que viven en la extrema pobreza morían en Mediaguas, a veces compartiendo hasta la cama. Con la sociedad nuevamente creamos una casa de acogida para enfermos de cáncer. Partimos con 4 piezas, 10 camitas. Hoy día tenemos 42 camas, 2 casas. Y después, como nos pidieron ayudar a enfermos neurológicos que solo movían sus ojitos, los llevamos también a esta casa. Y después llegaron a la alcaldía unas abuelitas y unas mamás. Alcalde, por favor, ayuda a mi hijo que no puede dejar la pasta base, la cocaína, está desesperado. Imagínese mi sufrimiento. Y nos atrevimos a llevar al mismo lugar a drogadicto de pasta base. Y ahí sí que parecía la locura máxima. Y me dijeron, usted está loco, ¿cómo mezcla drogadicto de pasta base con abuelitos que se están muriendo y con pacientes neurológicos? ¿Y saben lo que pasó? Que los drogadictos entendieron el sentido de la vida. Y hace poco venirme uno me decía, doctor, si yo hubiese visto antes a una persona de mi edad morir de cáncer o a otro que solo movía los ojos, hubiese dejado la droga hace mucho tiempo. Y si ustedes vieran la imagen de un drogadicto que está dejando la droga, dándole de comer a un joven que no puede mover más que sus ojos y los dos reír, lo que les quiero decir, queridos amigos, para terminar, para ir terminando ya, porque lo que viene son imágenes de la celebración del Día de la Felicidad. Si las das, por favor, las vas pasando. Quiero terminar con un mensaje que nace desde lo más profundo de mi corazón. Está en nuestras manos cambiar nuestro mundo. Está en nuestras manos cambiar nuestras ciudades, nuestros países. Pero hay que atreverse, hay que ser audaz, hay que creer que en el amor y en los afectos está la gran solución. Hay que ir contra la corriente, hay que rebelarse contra el mercado, contra la excesiva competitividad o competencia más bien. Hay que rebelarse contra modelos que sacan al ser humano del centro y ponen al dinero y al mercado como más importante que el ser humano. Desde Quillota, lo que nosotros queremos decir para Chile primero y para el mundo con mucha humildad es que vale la pena jugarse por el prójimo, que es, como lo dice el profesor Maturana, en la colaboración y la solidaridad donde llega el bienestar. Si queremos sociedades en el bienestar, si queremos sociedades felices, si queremos un mundo mejor, trabajemos por los demás, ayudemos al prójimo, que el dolor ajeno sea nuestro dolor y hagamos participar a la gente. Cuando una persona tiene una experiencia amorosa de amor al prójimo, cambia. Nunca más vuelve a ser el mismo. Lo he visto en Quillota, lo he visto en estas casas de acogida, lo he visto en cada lugar. Pero esto no se mete por un discurso, hay que vivirlo. Y yo los invito a vivirlo.
Y a los que quieran, los invito a ir a Quillota, los invito a conocernos, los invito a ver en la práctica, porque ver para creer, así como vamos a ir a Ecuador y después pasan por Quillota, yo también los puedo invitar, no hay problema. Los invito de todo corazón a conocer Quillota. Los invito de todo corazón a creer que el amor transforma, a creer que este mundo cambió para mal cuando sacamos del centro al ser humano y pusimos al dinero. Muchísimas gracias. Les presento ahora a Marcelo Saiduni Salazar. Él es boliviano, comunicador social, asesor y consultor especializado en el vivir bien y los saberes ancestrales del gobierno plurinacional de Bolivia, consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Fondo Indígena de América en la Cátedra Indígena Itinerante de la Universidad Intercultural Indígena, encargado de la construcción de la métrica del vivir bien. Muchas gracias. Nuestro principal enemigo es el tiempo. Y primero tengo que agradecerles por la invitación, por su hermosa hospitalidad y por la velada que tuvimos anoche al municipio, donde tuvimos el placer de escuchar a un mariachi mexicano, que para mí principalmente es muy emotivo, porque amo la música mexicana. Les pongo las imágenes de nuestras mamitas, la Tonantzin y mamita Pachamama, que está en Oruro, y quiero mostrarles las similitudes, ¿no? En sus mantos tienen las estrellas y ahí están las constelaciones. Y de ese saber ancestral he venido a hablarles, porque esos mantos no fueron dibujados al azar, sino teniendo un conocimiento muy profundo de la astronomía. Y estas imágenes que tuvieron que pasar un proceso de adaptación simbólica en un momento muy dramático en el cual fueron obligados a adaptarse o morir. Entonces, la Tepeyac, ¿no? Que vive en ese montículo, que es el montículo de Tepeyac, que nosotros lo entendemos como el Tepequilla, que es parecido al que tienen en Quito, que es el Catequilla, y que es parecido al que tenemos en Bolivia, que es el Quillacollo. Y ahora, escuchándole al alcalde de Quillota, en Aymara, Quillota es Quilluta, que significa la casa de la luna. Entonces veo muchas similitudes lingüísticas entre Tepequilla, Catequilla, Quillacollo, que está en Cochabamba, que es un templo de la Virgen de Quillacollo o de Urcupiña, y Quillota, ¿no? Que está en Chile. Entonces, encuentro que podemos construir alianzas, y eso ha comenzado este año. En abril hicimos un encuentro técnico en donde vino gente de Bután, del Centro de Estudios de Bután a Bolivia. Fue un gran esfuerzo de 2 días de viaje, y también vinieron gente de la Secretaría del Buen Vivir de Ecuador, y también vino un técnico del Coneval de México, ¿no? Y también los técnicos bolivianos, y comenzamos a hacer una reunión técnica muy pequeñita comparada a este evento tan magistral, y nos dimos cuenta que en este compartir podíamos encontrar mecanismos comunes que hemos ido incorporando, y por eso tenemos que agradecer mucho el avance de Bután, porque hemos incorporado muchos componentes. Agradecemos a Ecuador y agradecemos a México. Y ahora tenemos para varios años de digerir todo lo que han pasado estos 3 días acá en México.
Entonces, la siguiente, por favor. Ya sabíamos que esta crisis iba a venir. La siguiente. Ya en el texto de Más allá de los límites de crecimiento del informe Meadows, en 1972, nos decía que el límite de desarrollo iba a ser el año 2080. Pero el informe Meadows más 40 años, que es decir, el Meadows hace 40 años creó una crisis del petróleo, el Meadows más 40 años, el siguiente por favor, nos marca una curva mucho menos optimista. El límite de crecimiento no es el año 2080, sino es el año 2025. Y a partir de eso se da una curva descendiente bastante, es como estar en esa ruleta rusa, en ese de los campos, ¿no?, de juegos, y vas a un bajón, ¿no?, cuando estás en un avión y te da un bajonazo de esos. Entonces, este bajonazo de esta curva va a ser terrible, ¿no? Vamos a tener el corazón en la boca, como dicen, y vamos a sufrir, lo siguiente, por favor, vamos a sufrir una crisis civilizatoria muy profunda. Ya en el año 2012 en la Cancillería habíamos hecho este esquema, que es muy parecido al de Meadows, pero nos habíamos basado en investigadores rusos sobre el ciclo del carbón y del ciclo del petróleo. Entonces, a la humanidad le quedan dos caminos: seguir por el camino que estamos yendo y que muchos de los expositores nos han advertido, o tomar en cuenta muchas de las palabras que hemos escuchado estos 3 días acá de diferentes expertos de muchas partes del mundo y que han traído su experticia y parte de sus vidas para compartir con todos nosotros. Requerimos un nuevo cambio conceptual y en Bolivia lo hemos hecho, el siguiente por favor, a partir de la reformulación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y incorporar el vivir bien, como lo ha hecho Bután y como lo ha hecho Ecuador, en su Constitución la búsqueda prima del vivir bien, del buen vivir o la felicidad, que son sinónimos. Entonces, nosotros nos hemos planteado una línea de 13 puntos que están aquí, que se pueden bajar de internet, que es la Agenda 2025, que es a donde queremos llegar hasta el 2025. Y el vivir bien es la línea transversal para ese proceso. Entonces, vemos coincidencias constitucionales con Bután, con Ecuador y Bolivia, y yo creo que este estado de Jalisco está en buen camino porque debe constitucionalizar también dentro de sus propias políticas la búsqueda de la felicidad. No es imposible, como decía alguien, cuando no encuentras soluciones entre tus científicos, entre tus técnicos, hay que llamar a los locos del pueblo, y esos locos sí tienen la solución. Y obviamente en Bolivia hemos llamado a todos los componentes activos, intelectuales y profesionales para poder encontrar una solución a esta crisis que vemos llegar y que es cada vez más latente. Las dos, por favor, 2 siguientes. Esta es una comparación didáctica porque nosotros trabajamos con puro simbolismo. Por un lado tenemos a la zorra y a la tortuga, ¿no?, que ustedes ya conocen esa fábula, compiten y gana la tortuga, obviamente porque es perseverante y logra el éxito individual, ¿no? Y esa es una competencia, lo que decía el alcalde de acá. Y por el otro lado tenemos una leyenda de la zona del Salar de Uyuni y de Zabaya, de la tierra Carangas, en el cual el suri, que es el ave grande, que es el ñandú, se pisoteaba a todos los sapitos y también se comía a los renacuajos, sus criaturas se los comía, y poco a poco los sapitos estaban desapareciendo. Entonces uno de los sapitos bien envalentonado dijo: esto no puede seguir sucediendo, yo me voy a quejar al cóndor, que es el que guía, el que administra, ¿no? Y por favor, señor cóndor, usted tiene que hacer algo para que deje de haber este abuso y este maltrato de estar queriendo exterminar mi especie.
Y le dice, ¿y qué planteas que hagamos? Haremos una competencia, una carrera, y el que llegue hasta donde está la pastorcita, donde está la laguna, gana y le tiene que ceder al otro lo que el otro pida. Y al día siguiente se dieron la carrera y corrió pues el ñandú, el suri, muy rápido porque era el más veloz y le dio ventaja. Pero más adelante se encuentra con el sapito y él dice, ¿cómo es posible que el sapo esté delante mío? Y le aplica más velocidad y más adelante se vuelve a encontrar con el sapito. Y él no puede creer y le aplica toda la velocidad posible y más adelante otra vez se encuentra con el sapito, hasta que el otro llega a colapsar, se cae, ¿no? Y saca la lengua ya de tanto cansancio y vence el sapito. Y hasta el día de hoy el ñandú ni pisotea ni se come a los renacuajos, eso es cierto. ¿Y qué había pasado? ¿Cómo es que ganó el sapito? En la noche se reunió con sus otros hermanos sapitos y les dijo, como todos nosotros somos iguales, nos vamos a poner en postas y vamos a ganar. Y va a ser la colaboración entre todos nosotros que va a triunfar al más veloz o al más individualista. Entonces vengo a llamarles a esa reflexión, a que toda esta colaboración que hemos hecho, esta cadena de intelectuales y de sabios y de pensadores que han dado toda su vida a este proceso de ir entendiendo el problema sustancial de la humanidad, que es el individualismo, y como lo ha dicho Mújica, es la gran enfermedad de este tiempo que han inventado al individuo. Tenemos que redescubrir al ser comunitario, al verdadero humano. El verdadero humano para nosotros es el comunario. Hay muy poco tiempo y mucho que hablar. Yo les agradezco nuevamente. He pasado unos días muy hermosos acá y he cumplido un sueño, que es escuchar un mariachi. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo Saudini. Ahora sí, el embajador. Ayimpunchay, Tucuypa, Cariruna, Guarmiruna, Masicuna. Disculpen que empiece saludándoles en mi idioma nativo, que es el quechua, pero quiero mostrarles que la verdadera riqueza, la riqueza profunda, real de nuestros pueblos, creo que es los pueblos indígenas que están como custodios de esa gran riqueza. Ese famoso cuento del Dorado, de esa gran ciudad de oro, de repente es muy simbólica, tal vez no, pero representa también esa riqueza que tenían estos pueblos y que han sido los pueblos indígenas del mundo los encargados de cuidar, de mantener, de preservar, y ahora estamos en un momento donde nos toca recuperar, mostrar al mundo. Esta gran riqueza que tienen nuestros pueblos, una de estas grandes riquezas es la que quiero compartir con ustedes en estos 10 minutos que me han asignado y que se llama el vivir bien. El vivir bien o sumascausa y sumascamaña son en dos lenguas nativas bolivianas. Sumascausa y es en la lengua quechua que dicen también en el Ecuador, y sumascamaña es vivir bien también en la lengua aymara en Bolivia. Pero esta línea filosófica, que es más que un paradigma, más que un principio, no solamente se ha recuperado y se está hablando, reflexionando en Bolivia, sino que también ya se lo ha constitucionalizado. Forma parte a partir de febrero del 2009 de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia y está explícitamente en su artículo 8 de nuestra Constitución. Vamos a continuar entonces, la siguiente, por favor. El vivir bien o buen vivir es la traducción nada más que se tiene. Surge, como les había dicho, de la recuperación de los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Es a partir de esa recuperación, de esa riqueza que nos han dejado cultural nuestros ancestros y que ahora estamos en un proceso de recuperación para poder dar una opción, dar una alternativa a toda la humanidad, a toda la sociedad, a toda la comunidad internacional,
para que pueda encontrar una nueva matriz civilizatoria alternativa frente a esta actual que está en crisis, ya sabemos, ya se ha discutido todos estos días, y que necesitamos una propuesta, una nueva propuesta que vaya a recuperar el equilibrio, la armonía en la convivencia que tiene el ser humano consigo mismo, con el prójimo, con la naturaleza y con una visión cualquiera de divinidad que pudiera tener. No es un paradigma, no es un principio, es para nosotros una línea filosófica profunda. Y más allá de la traducción, porque les decía, proviene de dos lenguas nativas, que es el quechua, Sumascausa, y el aymara, que es el Sumascamaña, tiene un concepto más allá de bien o mal, de mejor o peor, de bueno o malo. Significa la plenitud, alcanzar realmente vivir a plenitud cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos eso? Vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo lo entendemos? No es solamente un conocimiento teórico, sino también es una experiencia práctica. Y para poder avanzar en esto, tenemos que no solamente tratar de entender con la mente, sino también de comprender y sentir con el corazón. La siguiente. El modelo actual civilizatorio habla de lo que es el vivir mejor, para hacer una comparación. Vivimos mejor a algo, tratamos de estar mejor a alguien, tratamos de estar por encima de otros. Ese es el modelo actual que ha puesto en crisis a toda la humanidad. Y hay varios efectos que estamos viendo de esa crisis, porque la humanidad cada vez está más deshumanizada consigo misma. Ha perdido cada vez esa riqueza de esa diversidad que se valoraba antes. Ahora estamos buscando lo homogéneo, lo que todos deberíamos ser. Este vivir mejor ha hecho que unos estén por encima de otros, y para llegar a estar por encima han hecho daño o han buscado quitarles sus cosas. Este vivir mejor es un modelo en el cual nosotros no compartimos, creemos que es un modelo civilizatorio actualmente caótico, en crisis, y el 21 de diciembre del 2012 nosotros hemos hablado respecto al tiempo del Pachacuti. No sé si han escuchado ustedes, pero en Bolivia, en la Isla del Sol, en el Sagrado Lago Titicaca, se hizo un gran evento donde se recuperó este tiempo de equilibrio y de armonía, fruto de esa profecía maya que tienen en este lugar en Centroamérica, ¿no?, de los pueblos, y que hablaba que iba a terminar un periodo, un ciclo, no terminar la humanidad como han querido mostrar algunas películas, sino terminar un periodo para comenzar un nuevo ciclo de oportunidad, terminar un periodo de macha, de caos, para comenzar un periodo de pacha o de armonía y equilibrio. Para nosotros el vivir bien, la siguiente por favor, es una filosofía de vida que se recupera de los saberes ancestrales, como les decía, de los pueblos originarios andino-amazónicos, en la parte teórica. La siguiente. El vivir bien en la parte práctica significa aprender, entre comillas, todo esto. Quisiera que lo podamos comprender, como al inicio les decía, no solo con la mente, sino con el corazón también. Aprender a movernos de acuerdo a todas las leyes de la naturaleza y del cosmos. ¿Qué significa esto? Aprender a recuperar esas leyes profundas de la sabiduría de nuestros pueblos, y que ha sido expresada muchas veces en códigos que nos han dejado también, en códigos geométricos que existían. Siguiente. Vivir bien entonces significa construir armonía y equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Este es un elemento muy importante, ese sentido de complementariedad. Es muy importante el equilibrio individual, que es el Sumajacaña para nosotros, pero que eso trasciende en lo colectivo, ¿no?, que es el Sumascamaña, que es un nivel más allá. Siguiente. Una definición que puede resumir toda esta filosofía podría decirse que es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo o el estar individual, así como el estar bien colectivo.
e inquiere alcanzar armonía en la convivencia del ser humano con la naturaleza. Este es uno de los elementos fundamentales que se tiene en esta propuesta filosófica del vivir bien que Bolivia plantea. No es solamente el hombre lo importante en este planeta o en el universo, es la vida. Nosotros creemos que vamos más allá, inclusive necesitamos reflexionar más allá de los simples derechos humanos. Creemos que es necesario hablar de los derechos de la vida. No podemos limitarnos nosotros a hablar, a ser el hombre el centro de todo. No, tiene que ser la vida y todas sus formas y todas sus expresiones también que se tiene. Siguiente. Vivir bien entonces busca construir armonía y equilibrio con nuestras relaciones fundamentales como seres humanos. La siguiente. Estas 4 relaciones fundamentales, es la que les comentaba, son básicas que debemos comprender y a partir de estas relaciones es lo que estamos construyendo en Bolivia, una métrica para lo que es el vivir bien. El vivir bien engloba lo que es la felicidad, pero la felicidad es un componente más del vivir bien, no es todo. Y estos 4 elementos son el equilibrio con uno mismo, la identidad, aprender a reconocernos, valorarnos y aceptarnos con nosotros mismos. Un segundo elemento, el equilibrio y la armonía con las otras personas, con la colectividad, aprender a vivir en colectividad, en comunidad, aprender a comprendernos, aceptarnos y colaborarnos unos con otros. Un tercer elemento es la necesidad del equilibrio y la armonía en la relación de nosotros con la naturaleza o como le llamamos en Bolivia, la Pachamama, la Madre Tierra. Este elemento es fundamental por lo que les decía de los derechos de la vida. La Madre Tierra es madre no solamente de los bolivianos, de los latinoamericanos, es madre de todos en el planeta. Y como tal, si aceptamos esta idea, vamos a entender que tenemos lazos de hermandad unos con otros, todos somos una gran familia. Y eso involucra no solamente la humanidad, eso involucra las plantas, los animales, pero el aire, la tierra, todo lo que está en el entorno, en la naturaleza. Y el último se refiere a la espiritualidad, a la relación de nosotros con lo divino, aprender a aceptar esa profunda riqueza espiritual que tiene todo ser humano y toda colectividad humana. Necesitamos la espiritualidad traducirla en 2 elementos fundamentales que son valores y principios. Si es que logramos todos nosotros aprender a entender el conjunto de valores y principios, a entender, comprender, vivirlos, aplicarlos, esta sociedad puede transformarse en otra sociedad mucho más evolucionada, mucho más organizada, mucho más práctica de lo que son las buenas costumbres, las buenas prácticas del vivir bien. De repente, algún otro momento podamos compartir algunas cosas más, pero hemos querido compartir que desde Bolivia se ha comenzado un proceso de redescubrimiento de nuestra identidad propia. En Bolivia teníamos una crisis de identidad muy fuerte. Hace 20, 25 años atrás la gente hasta quería cambiarse de apellido. Si por ella dependía, podía cambiarse hasta el color de la piel porque nos mostraban otro tipo de modelos a los cuales queríamos imitar. Ahora hemos aprendido a valorarnos tal como somos y a partir de ese momento es que Bolivia ha empezado un proceso de recuperación, no solamente de su identidad, sino de recuperación también de su riqueza hasta natural y su riqueza económica, que está mostrando que es importante a toda la humanidad aprender a vernos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos para poder tener equilibrio también con todos los demás pueblos del mundo y así construir una verdadera comunidad internacional respetuosa de la soberanía, respetuosa de los derechos de las otras personas, pero también que está en constante práctica del control social, de la construcción de una gran familia, de avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad que va encaminada hacia lo que es para nosotros el vivir bien. Muchísimas gracias.
A nombre del comité organizador les pedimos una disculpa. Hay personas que tienen que tomar vuelos, tanto ponentes como asistentes. Le cedo el micrófono al doctor David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco y coordinador general del foro. Un aplauso, por favor. Hola otra vez, buenas tardes, una disculpa por el tiempo, tenemos que entregar el salón, hay vuelos que tomar, pero estamos muy contentos y muy cansados. Yo lo primero que quiero es agradecerles a todos que hayan aguantado 2 días y medio de paneles muy densos, muy interesantes, muy divertidos, de todo tipo, pero muy demandantes. Hemos estado aquí muchas horas, aprendiendo muchísimo, reflexionando más y sobre todo pensando en lo que debe de venir para este país y para la región latinoamericana. Íbamos a hacer una recapitulación de los hallazgos, de las conclusiones, pero evidentemente a estas alturas eso sería pues más que cansado, más que aburrido, así que más bien vamos a anunciar algunas cosas hacia el futuro. Primero decirles que para quienes estuvieron en el foro están las constancias que se van a poder descargar de la página del foro, del evento, para que puedan después imprimirlas y poder tener la constancia, el documento que acredite que estuvieron aquí. Segundo, la página del foro se va a convertir en una especie de plataforma de la Red Latinoamericana de Políticas de Bienestar Subjetivo y Calidad de Vida, que vamos a iniciar entre los colegas académicos y los colegas practicantes de los distintos gobiernos de la región y con el apoyo y ya el interés manifiesto de OCDE y de otros organismos internacionales que nos quieren apoyar, y lo mismo con CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo. Así que esta nueva sitio web se va a convertir en la plataforma de trabajo donde vamos a poder converger académicos, funcionarios, empresarios, activistas, ciudadanos en general interesados en estos temas que van, como ya lo vimos, de cuestiones tan etéreas, tan abstractas, tan complejas como la espiritualidad, hasta cuestiones muy concretas, muy técnicas como los indicadores. Es decir, es un espacio de convergencia enorme, interesantísimo y sobre todo muy incluyente y muy provocativo, que lo mismo va a apelar a gente de la región, por supuesto, que de Europa, de América del Norte, de África, de Asia, que vinieron algunos, de Oceanía, que nos han contactado tardíamente, pero ya también están interesados. Y bueno, como ya lo decía, en efecto, el ministro Ehlers, Guadalajara se convierte en un referente en esta discusión latinoamericana. Los compañeros de Ecuador, de Bolivia, de Chile, por supuesto, y también de otras partes que llevan más trecho andado en esto, hoy nos acompañan, y hoy México también un poco se pone al corriente de los avances que han ocurrido en otras partes de América Latina. Y la idea es empezar un diálogo muy grande, un diálogo que pueda tomar lo que ya se ha hecho, mucho de la discusión tradicional, ortodoxa, hegemónica, pero también entrar en diálogo, en discusión y en reflexión con estas nuevas visiones, estas nuevas perspectivas, estos nuevos paradigmas, metodologías que permitan que podamos debatir de manera más rica el desarrollo, la prosperidad, el bienestar y, por qué no, la felicidad. Yo les quiero dar las gracias a todos los que vinieron. Fueron más de 60 ponentes los que tuvimos, 62 en Guadalajara, provenientes de 22 países. Rebasamos los 1000 asistentes durante estos 3 días del foro. Tenemos sus datos, estaremos en contacto con ustedes y sobre todo hubo en algún momento la posibilidad de tener un tuiteo, una conversación en paralelo, virtual, abierta, incluyente, con muchos otros colegas de otras partes del país y del mundo, y logramos ser primero tendencia local, y por espacio de 2 horas fuimos trending topic nacional en México, hashtag Foro Bienestar. Así que realmente hicimos buen ruido, hicimos buena conversación, y eso nos deja, insisto, muy contentos y muy cansados. Y los convoco de una vez al siguiente evento, que será en octubre del 2015, como lo anunció el presidente Sojo y el representante del INEGI y el representante de la OCDE. Va a tener lugar en Guadalajara el 5º Foro Global de Conocimiento, Estadística y Políticas Públicas centrado en el tema del bienestar. Así que en paralelo a ese evento vamos a tener otro encuentro de este tipo, así que a más tardar nos veremos en 11 meses aquí mismo en Guadalajara en octubre del 2015. Muchas gracias, buenas tardes.